Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Bueno, gracias por la invitación otra vez. ¿Ahí todos ven la pantalla? Sí. perfecto. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, Bueno, genial. Bueno, a mí me invitaron a hablar esta vez de Chagas y Corazón, así que bueno, espero sacar dudas y si no, bueno, lo buscamos y lo charlamos en otro momento. Bueno, vamos a empezar a hablar, a ver si pasa. Está. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Es muy breve esto para que hagamos un poquito de memoria. Cuando estudiamos en la universidad, la enfermedad de Chagas, que fue descubierta en 1909 por Carlos Chagas, es un brasilero que descubre esta nueva enfermedad, la tripanosomiasis americana. Él descubre el vector, que es el anchuca, el hospedador, que es las personas y también los animales, y este parásito, ¿sí? El Trypanosoma cruzi. Describe las manifestaciones clínicas y su epidemiología. Y en Argentina, Salvador Massa, en 1927, que igual él también se formó en Brasil con Carlos Chagas, diagnosticó el primer caso de Chagas en Argentina y también se dedicó a describir la enfermedad. ¿Cómo es la situación actual de la enfermedad de Chagas en nuestro país? Bueno, hay aproximadamente entre 6 y 7 millones de personas infectadas a nivel mundial, ¿sí? Por el Trypanosoma cruzi. Es causa de más de 7.000 muertes al año, así como también de morbilidad y discapacidad de por vida, sin un tratamiento antiparasitario temprano y exitoso, ¿sí? Se sabe que hay más de 25 millones de personas que están en riesgo de poseer, de contraer la infección, y fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las 17 enfermedades tropicales desatendidas del mundo. Lo que le quería mostrar es la distribución mundial de la enfermedad y en color rosa clarito, donde no es endémica, pero está presente, y en Bordeaux, donde es endémica, ¿sí? En América Latina afecta a 21 países. ¿Cómo es la situación en Argentina? Bueno, se sabe que hay 1.600.000 personas infectadas por el parásito, 4% de la población total del país. 300.000 personas sufren afecciones cardíacas asociadas con la enfermedad de Chagas, y se sabe que un 4% de hijos de mujeres que tienen enfermedad de Chagas nacen infectados, ¿sí? Con el tripanosoma. Hay aproximadamente 1.400 niños que nacen cada año en Argentina por la transmisión congénita. Bueno, hablando de las vías de transmisión, esto para hacer también un poquito de memoria, de recordar, la vía vectorial, ¿sí? Que es por la picadura de la vinchuca, es la forma más frecuente y es la que sostiene la endemia. Los síntomas más comunes son estos que les dejo acá: síndrome febril prolongado, adenomegalia, hepatoesplenomegalia, anemia, anorexia, irritabilidad, somnolencia, convulsiones, edema. Y los menos frecuentes, que son por ahí los más característicos que todos recordamos: el complejo oftalmoganglionar, el chagoma de inoculación, el chagoma hematógeno o el lipochagoma. La transplacentaria, que tiene una incidencia del 4 al 30% del total, digamos, de las infecciones, pero se sabe que solo el 0,5 al 3,5 de las embarazadas transmiten a los bebés la enfermedad, ¿sí? O sea, es baja la transmisión. Y la vía transfusional, que bueno, que ha disminuido notoriamente gracias a los estudios pretransfusiones, ¿sí? ¿Cómo es la evolución natural de la evolución, perdón, natural de la enfermedad? Bueno, tenemos el Chagas agudo, que es, bueno, la forma aguda que vimos recién, vectorial, congénita, transfusional o por trasplantes o accidentes de laboratorio, que son muy poco frecuentes, y el Chagas crónico, que lo dividimos en sin patología demostrable o con patología demostrable. El sin patología demostrable antes se llamaba indeterminado, ahora no se usa más esa terminología, le decimos con o sin patología demostrable. Y con patología demostrable, bueno, ¿qué órganos pueden estar afectados por el Chagas? El corazón fundamentalmente, los órganos de la vía digestiva o neurológica. En nuestro país, la forma cardiológica es la forma más frecuente, ¿sí? En Brasil, la forma digestiva es más frecuente, por el megacolon, fundamentalmente. Y si vemos qué es lo que le pasa al paciente cuando se, se infecta con la enfermedad de Chagas, acá tenemos la primoinfección, tenemos una fase aguda, en donde vemos la curva de la parasitemia
que es elevada, ¿sí? Y luego baja en la fase asintomática, o en la fase crónica, digamos, se mantiene bien baja. Acá tenemos la curva de la inflamación, en la fase aguda muy elevada, así con factor de necrosis tumoral, interleuquinas, óxido nítrico, todo eso que está muy elevado en la fase aguda, luego en la fase asintomática se mantiene bajo, y en la fase crónica, pero sintomática, vuelve a estar nuevamente elevado. Y por último, las inmunoglobulinas, que es lo que pasa con los anticuerpos. Bueno, sabemos que al principio están las IgM, después las IgG, a las 2 o 3 semanas comienzan a elevarse y se mantienen de forma crónica, ¿sí? Bueno, en el estadio agudo es muy bajo el porcentaje de pacientes que hacen síntomas. En general los que hacen síntomas son niños. En el estadio crónico, sin patología demostrable, se sabe que aproximadamente tiene una duración entre 10 a 20 años, y el 20 al 30% de los pacientes en el estado crónico pueden desarrollar signos o síntomas fundamentalmente de daño cardíaco, ¿sí? Bueno, entonces empecemos por el Chagas crónico sin patología demostrable. La gran mayoría de nuestros pacientes se encuentran en esta fase. Sería una etapa preclínica o subclínica, en donde el paciente tiene serología positivas para Chagas, pero todo su examen físico y los estudios complementarios que le pedimos al paciente son normales. ¿Y qué estudio le pedimos? Bueno, le pedimos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, una ergometría, un Holter y un ecocardiograma, ¿sí? Eso es lo básico que se le pide a los pacientes por consultorio externo, y estos estudios son normales, ¿sí? La periodicidad es anual, pero se sabe que en esta fase crónica, si bien no hay patología demostrable, puede haber alteración en la microcirculación, difusión endotelial o isquemia. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes en Chagas crónico donde encontramos patología demostrable o encontramos daño cardíaco? ¿Qué daño vamos a observar o qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, anormalidades en el miocardio, trastornos en el sistema de conducción, visto fundamentalmente arritmias o los bloqueos, que ahora vamos a hablar, las incompetencias de las válvulas, es decir, la insuficiencia valvular, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita cardíaca. Bueno, esto es como para que tengamos en cuenta que los mecanismos por los cuales se desarrolla la enfermedad son múltiples. Se dice que podría haber una acción parasitaria directa, pero como vimos, la carga es muy baja en la fase crónica. Lo que se sabe, lo que más se vio que está, son las alteraciones inmunológicas. Hay gran activación granulocitaria, como vimos, o de interleuquina, el factor de necrosis tumoral y toda la parte inflamatoria. Hay apoptosis y, bueno, por supuesto, la disfunción endotelial, ¿sí? Pero bueno, es multifactorial por los cuales se genera la alteración en el miocardio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos para cuando estudiamos a un paciente? ¿O qué es lo que encontramos más frecuentemente dentro de lo que llamamos anormalidades miocárdicas? Bueno, trastornos, que es lo que buscamos fundamentalmente con el ecocardiograma, ¿sí? Por ahí no dije, pero lo que le pedimos o lo que buscamos en el ecocardiograma son trastornos de la motilidad del ventrículo, fundamentalmente de la punta del ventrículo, ¿sí? La región apical, que es, en general tiene eso se llama discinesias, que es la contracción como al revés de lo normal, ¿sí? Otra cosa bastante frecuente que podemos ver en los pacientes con Chagas son aneurismas ventriculares, fundamentalmente de la punta, como muestra acá la foto, o de la pared, acá, la inferior e inferolateral, ¿sí? Los aneurismas pueden tener complicaciones, fundamentalmente arritmias ventriculares malignas, pueden generar en esa zona tromboembolia, y también, bueno, muerte súbita. La disfunción sistólica, que es la caída de la fracción de eyección, la miocardiopatía dilatada y la insuficiencia mitral. Todo eso lo observamos con el ecocardiograma. Bueno, dentro de los trastornos de conducción, ¿qué es lo que más frecuentemente encontramos? Son bloqueos intraventriculares. ¿A qué le llamamos bloqueos intraventriculares? Bueno, todo lo que es por debajo de las de His, ¿sí? Y los bloqueos auriculoventriculares a este nivel. La incidencia es alta de los trastornos de la conducción, hasta un 50% de los pacientes tienen bloqueo completo de rama derecha,
que puede estar solo o asociado al hemibloqueo anterior. Recordemos que la rama derecha y la hemirrama izquierda son las más finas, por lo tanto son las que se suelen dañar más fácilmente. El bloqueo de rama izquierda es menos frecuente, fíjense del 2 al 5%. El hemibloqueo posterior izquierdo es muy raro, pero si lo encontramos hay que buscar enfermedad de Chagas como causa, y los bloqueos AB infraicianos. Bueno, acá en el electrocardiograma que les puse, es un electrotípico de un paciente con Chagas que tiene bloqueo de rama derecha, ¿sí? Acá vemos RR' en B1, y el retraso de las fuerzas finales acá en B5, B6, y RS en D2, D3 y ABF, característico del bloqueo anterior, ¿sí? El eje desviado a la izquierda. Bueno, dentro de siguiendo con las arritmias auriculares, o sea, todo lo supraventricular, que encontramos frecuentemente las extrasístoles supraventriculares, la bradicardia sinusal, ¿sí? Como podemos ver acá, eso es lo más frecuente, el bloqueo sinoauricular, las pausas o paro sinusal, como vemos en este electro, el síndrome de taquicardia bradicardia, o la presencia de fibrilación auricular o aleteo auricular. Dentro de las arritmias ventriculares, bueno, son marcadores de daño miocárdico ventricular, son arritmias graves, ¿sí? Que pueden generar la muerte, por supuesto. ¿Y en qué pacientes los vemos? En aquellos que tienen aneurisma de la punta del ventrículo o disfunción sistólica severa. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, como ven acá, extrasístoles ventriculares, acá una taquicardia ventricular no sostenida, acá taquicardia ventricular sostenida o acá torsada, ¿sí? En la ergometría a veces se pueden ver arritmias, extrasístoles ventriculares o TB polimorfa, como dice ahí, que sería, este es el ejemplo de la TB polimorfa. Bueno, la insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, un paciente con miocardiopatía dilatada que termina con insuficiencia cardíaca, ya lo que implica es un daño miocárdico más extenso, severo e irreversible, porque acá lo que encontramos es fibrosis, fundamentalmente, a nivel del miocardio. En general pasa después de los 40 años y aparece tardíamente a los trastornos eléctricos y de la motilidad. Puede ser causa de muerte súbita cardíaca. Bueno, en cuanto al tratamiento, esto es muy breve, yo se los dejé meramente informativo, porque, a ver, acá uno trabaja en conjunto con infectología, pero bueno, sé que es una pregunta que iba a surgir, entonces me pareció oportuno dejárselas acá en esta diapositiva. ¿A qué pacientes tratamos? Estas son todas sugerencias de infectología. Siempre se debe ofrecer tratamiento cuando la infección es aguda, cuando hay infección congénita, en los niños menores o iguales a 12 años con infección crónica, por Chagas, por supuesto, en los niños entre 13 a 18 años también con infección crónica, o en la reactivación del Chagas en pacientes con VIH, SIDA u otra inmunosupresión. En estos pacientes es indiscutido, se tratan. Después lo otro es más discutido, pero dice, por lo general se debe ofrecer tratamiento a mujeres con enfermedad de Chagas en edad fértil, por el tema de la transmisión transplacentaria, en los adultos entre 19 y 50 años, en la forma, bueno, indeterminada, que sería sin cardiopatía demostrable, o con cardiopatía leve a moderada, o el tratamiento inminente con inmunosupresores. Acá dice opcional, donde uno puede, bueno, evaluar si se merece o no el tratamiento en adultos mayores a 50 años y sin cardiopatía avanzada, o en los pacientes con enfermedad de Chagas gastrointestinal, pero sin también enfermedad cardíaca avanzada. Y en quienes no, por eso les dejé ahí esto que está tachado, cuando la cardiopatía chagásica está muy avanzada con insuficiencia cardíaca congestiva o hay megaesófago. ¿Sí? Tampoco durante el embarazo o en la insuficiencia renal grave o hepática. Bueno, hasta ahí es la parte teórica. Ahora, yo me quise focalizar en por ahí lo más relevante y ahora les traje un caso clínico de un paciente de nuestro servicio al cual le pedí autorización para poder presentarlo en esta disertación. No es paciente mío, es paciente de Juan Pablo, así que también le pedí permiso a él para poder presentarlo, pero me pareció que tiene bastantes cosas interesantes como para charlar.
y como, nada, como uno ve la afectación, ¿sí? De cardíaca de la enfermedad. Es un paciente, es un hombre de 39 años, que es oriundo de Bolivia. El motivo de consulta de él fue mareos, fatiga y básicamente una astenia, o sea, él se quedaba dormido, eh, digamos, lo atribuía al cansancio de la vida o de su trabajo, pero bueno, básicamente esos eran los síntomas, ¿sí? El cansancio como por ahí un poquito mayor a lo normal. Como antecedente familiar importante tiene, bueno, un papá fallecido por enfermedad de Chagas, y este es su electrocardiograma, que tiene un bloqueo incompleto de rama izquierda, está muy chiquitito, yo sé que por ahí, no sé si lo logran ver, esto es B1, B2, B3, B4, B5, B6, estas son las derivaciones de los miembros que no se logran ver bien, pero bueno, si ustedes ven, tiene RSR', con un QRS no tan ancho, bueno, es un bloqueo incompleto de rama derecha, y la bradicardia sinusal, ¿sí? Está sumamente bradicárdico, a 40, 35 latidos por minuto. Con el antecedente y estos síntomas y este electropatológico se sospecha enfermedad de Chagas y se pide serologías, las cuales dan positivos, ¿sí? Por estos dos métodos de laboratorio. Se le pide un Holter, que bueno, no llego a leer acá la parte porque está puesto lo del Zoom, pero bueno, ¿qué podemos ver? Bueno, la bradicardia, ¿sí? Pausas, extrasístoles, aisladas y agrupadas, acá en duplas, muy frecuentes, bueno, frecuentes, como dice ahí, duplas y trigeminias. Bueno, acá no puse el ejemplo de la trigeminia. También se le hace una ergometría. Por ello no aclaré qué es lo que buscamos en la ergometría, fundamentalmente es la respuesta cronotrópica. ¿Qué es eso? Es el aumento normal de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Un paciente cuando hace un ejercicio, lo normal es que la frecuencia cardíaca aumente. Nosotros hay una fórmula que se saca, que son 220 menos la edad, y se espera que llegue al 85% de esa frecuencia cardíaca prevista. En los pacientes con enfermedad de Chagas, esto está alterado, los pacientes no levantan frecuencia cardíaca, ya basalmente están bradicárdicos y les cuesta levantar frecuencia cardíaca. Y bueno, lo que presentó nuestro paciente era esto, la respuesta cronotrópica inadecuada, con poco incremento de la presión arterial, tuvo extrasístoles ventriculares aisladas y agrupadas en trigeminia durante la recuperación, alcanzó 8,6 METs y estuvo asintomático. Bueno, con todo esto, eh, bueno, les voy a mostrar el ecocardiograma. Este es una, a ver si esto sale. Sí. Este es un eje largo, ¿sí? Un eje corto y una vista apical de 4 cámaras. Lo que se puede ver fundamentalmente en esta vista es un ventrículo izquierdo dilatado, ¿sí? Tiene un deterioro leve de la función ventricular por Simpson del 50%, función diastólica, relajación prolongada y las cavidades derechas normales. ¿Sí? Bueno, se le pide también una resonancia cardíaca, en la cual podemos ver, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, perdón, mi perro está ladrando, tiene el ventrículo izquierdo dilatado, ¿sí? Y estas son las vistas para ver fibrosis, y acá lo que podemos ver es que tiene fibrosis en la punta, y acá en la pared inferior y lateral, ¿sí? Con las secuencias de realce tardío. Esta es una imagen en cine, en movimiento, perdón, Nina, donde tiene la punta, acá tiene discinesia apical, ¿sí? Con todo esto se decide el implante de un desfibrilador, que está, bueno, acá se puede ver, es un desfibrilador con un marcapaso, por supuesto, es un bicameral, tiene acá el cable auricular y el cable ventricular. ¿Por qué se le pone la función además de desfibrilador? Porque presentaba arritmia ventricular, ¿sí? Tanto en el Holter como en la ergometría. Bueno, con la mala suerte que hizo una infección de bolsillo, miren acá les muestro eh, nada, lo que le pasó, y le tuvo que tener la recolocación del desfibrilador del lado contralateral, ¿sí? Esto también para que vean que todo lo que uno indica al paciente a veces puede tener consecuencias, puede haber complicaciones, obviamente no deseadas, pero bueno, que pasan, las complicaciones pasan.
Bueno, ese es el caso clínico que les quería presentar. Y por último, lo que quiero mostrarles es un trabajo que hicimos nosotros en el Servicio de Cardiología, que fue presentado en la Sociedad Argentina de Cardiología, en la SAC, hace unos cuantos años atrás, en donde hicimos un estudio de 45 pacientes con serología positiva para Chagas, en donde se les hizo un electrocardiograma y un ecocardiograma, donde se evaluaron, bueno, un montón de parámetros, desde alteraciones de la motilidad, el tamaño ventricular, el tamaño del ventrículo derecho, el llenado diastólico y la función sistólica. Y lo que encontramos, les leo las conclusiones y nos hace muy largo, es que la alteración eléctrica más frecuente que vimos fue la bradicardia sinusal, que estuvo presente en más de la mitad de los pacientes, que, bueno, tuvimos mayor paciente con dilatación del ventrículo derecho, que era en comparación con dilatación del ventrículo izquierdo. La función diastólica fue normal y cuando estaba alterada lo que más veíamos era la relajación prolongada. Y dentro de los trastornos de la conducción intraventricular, por supuesto que lo que más vimos fue el bloqueo completo de rama derecha, y el de rama izquierda fue muy poquito, muy poco frecuente, inferior al 10%, que es lo que más o menos se describe en la bibliografía. Y la presencia de extrasístoles ventriculares fue alrededor de un 10%. Bueno, esto es todo.